y nos une a todos. Muy bien. Eh, pues la verdad, no me gusta darles como las tutorías sentado, pero esta vez voy a estar sentado, sobre todo porque voy a estar punteando con todo el tiempo. Esta vez sí es como importante a que les esté como interrumpiendo la imagen así. Entonces pues vamos a ver cómo nos va, pero ese es el plan. Y ya, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa antes? ¿Iniciamos? Listo, entonces vamos con todo. Bueno, entonces, como les decía, vamos a hablar en general de dos tipos de neuroimágenes, que es el TAC y la resonancia magnética. ¿Listo? Entonces, de ahí lo importante, diferenciar el uno del otro, porque la idea es que en su examen logren responder, o sea, la primera pregunta siempre es ¿qué tipo de neuroimágenes es? Entonces ahí ya tienen la mitad del punto, por si no se llegan a saber el diagnóstico. Entonces ya tienen la mitad al menos solo con saber normalmente cuál es la neuroimagen. Y después si les piden dar el diagnóstico o una estructura neuroanatómica. Entonces esta es la bibliografía recomendada. Este libro es bastante espectacular porque es solamente signos neuroradiológicos únicamente. Hay otras cosas como el Bloomfield que siempre se los pongo en el de neurología y esta, digamos, plataforma que está en el CRAE, que les he mencionado bastante, en el cual pueden ir repasando muchísimas estructuras anatómicas, no solo de hecho el sistema nervioso central, sino en general como, no sé, otro tipo de cortes y también para otras especialidades. Entonces es una herramienta bastante útil para repasar. Entonces, vamos a iniciar con el TAC. Entonces, la tomografía computarizada, o también a veces denominada axial computarizada, digamos que se va a valer del uso de rayos X. Lo que buscan estos rayos X es chocar con algo. ¿Sí? Este sistema lo que va a hacer es enviar rayos X, ¿listo? Y si chocan con algo, verlo en la pantalla. Y a la vez, si no chocan con nada, pues no verlo en la pantalla. Eso es como supremamente básico lo que hace esto. Obviamente tiene unas salvedades importantes. Entonces, en el TAC, digamos, gracias a que emite rayos X, van a haber unas unidades interesantes para que le guste radiología que se llaman las unidades de Hounsfield. Y lo que esto nos está diciendo es si hay estructuras que son más densas o menos densas. ¿Listo? Entonces, básicamente, acá lo que les traigo en este esquema, que es lo que siempre les ponen como en una imagen, ¿cierto? Creo que también con los residentes lo lograron ver. Básicamente son las escalas de densidades. En el TAC siempre vamos a hablar de densidades, a diferencia de la resonancia magnética, que vamos a hablar de intensidades, ¿listo? Son las dos diferencias importantes. Y esto es importante porque a la hora de clasificar una lesión vamos a hablar de que es una lesión hiperdensa o es una lesión hipodensa. ¿A qué se refiere a que sea hipodenso, isodenso e hiperdenso? Entonces sí, evidentemente es que sea más denso, pero ¿por qué lo dejé tan literal? Es decir, que si es hipodenso no está chocando con absolutamente nada. Y ahí tenemos el ejemplo del aire, ¿cierto? El aire lo vamos a ver totalmente oscuro en la imagen, y es porque los rayos X no están chocando con nada. A diferencia del hueso, que suele ser, digamos, como la estructura que suele tener más unidades Hounsfield, y lo vamos a ver hiperdenso y se va a ver blanco, ¿cierto? Es como si no tuviera sentido. Pero lo que está simbolizando eso es que los rayos están chocando un montón con esa estructura anatómica. ¿Listo? Eso es como lo básico. Hasta ahí es claro, obviamente la idea es verlo con las imágenes. ¿Listo? Pero es más o menos eso. Y ahora lo importante es el cerebro. Entonces, digamos que dependiendo del TAC, vamos a como tener como una mejor calidad de imagen, pero realmente es un poco complejo como diferenciar las estructuras anatómicas versus la resonancia magnética, que si las han visto, son muy bonitas, se logran divisar bastante bien como las estructuras. En el TAC realmente es un poco ahí como, no sé, una escala de grises. Entonces, acá les traía este siguiente esquema. Entonces yo ya les dije que en un TAC podemos tener estructuras hipodensas, unas estructuras isodensas, que ahí les hago la introducción, como por ejemplo el agua, pero también van a haber estructuras hiperdensas. Y lo importante de todo esto es donde queda pues lo que nos atañe hoy y el cerebro, esa vaina aquí, el tronco encefálico. Entonces, más o menos, está por acá, la materia gris y blanca, van a estar en unos 40 y tantos unidades Hounsfield, y va a ser un poco difícil diferenciar la sustancia gris de sustancia blanca. Pero a diferencia de la resonancia magnética, vamos a ver que va a ser muy claro entender cuál es un corte, por ejemplo, la resonancia magnética que sea la de un T1, un T2 o un FLAIR, va a ser más fácil siempre agregándonos de la sustancia gris o la sustancia blanca. Recuerden que la sustancia gris es el soma de la neurona, por eso es gris. Y la sustancia blanca son un montón de axones, ¿ok? Y esa es la vaina de mielina.
¿Listo? Entonces, eso es como un poco la introducción a todo esto y les dejo este recuadro, que lo que hace es resumir lo que les dije, pero repasándolo. Entonces, esto, ¿qué sería? Sí, esto estará captando muchos rayos X. Sí, esto es hiperdenso. ¿Listo? A diferencia de esto, que sería un poco más que hipodenso. Y esto, hipodenso. Acá, ¿qué ven? Es hiperdenso. De hecho, también logran ver edema, que está más o menos hipodenso, como perilesional, y que eso vendría siendo una hemorragia, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ya con eso, como que quedamos bastante claro, ¿no? Esto es aire, estos son los senos, ¿cierto? Frontales, no estoy mal. Entonces, hay puro aire. Y lo vemos, se ve bastante hipodenso. Entonces, esa nomenclatura nos quedó clara. Muy bien. Acá les dejo otro resumen, pero un poco más específico con las unidades Hounsfield que cada estructura puede llegar a tener. Pero igual, acá en TAC es bastante difícil ver, digamos, diferenciar las estructuras, o sea, las estructuras de sustancia gris versus blancas, porque si ustedes ven, digamos, sí, la materia gris y materia blanca van a compartir, digamos, más o menos la escala, es decir, una vez, por ejemplo, 29 a 30 y tantos, otra vez 30 y tantos a 45, entonces están muy pegadas, es difícil. Pero esto sí nos ayuda a diferenciar hemorragias, por ejemplo, va a ser muy útil, las hemorragias se ven hiperdensas, ¿cierto? Y también nos va a ayudar a diferenciar, por ejemplo, lo que es aire, como en general. Entonces, de ahí la importancia de que un paciente con un ACV hemorrágico inmediatamente le tomásemos una neuroimagen y un TAC. Sobre todo, ¿para qué? Para descartar que tuvieras una hemorragia, porque un paciente con una hemorragia no le íbamos a trombolizar, ¿cierto? Entonces, esta es una de sus grandes utilidades. Entonces, ahí tenemos varios cortes, porque esto también se los pueden preguntar. Entonces, sería un esquema, por ejemplo, la pregunta en ¿qué neuroimagen es? Entonces, es TAC, ¿cierto? Segundo, ¿qué corte es? Y tercero, ¿cuál es su diagnóstico? ¿O qué estructura le están señalando? ¿Listo? Son como esas tres variables. Entonces, sí, tenemos en general los tres cortes de siempre, ¿cierto? Uno axial, acá lo ven, y más o menos se ve así. El axial, de hecho, es bastante interesante porque logra diferenciar las distintas fosas craneales, ¿cierto? Digamos, fosa posterior, fosa media, fosa anterior. ¿Listo? Y se ve de esta forma. Está el sagital, que es como un corte medial, ¿cierto? Entonces vemos así rebanado el cerebro a la mitad. Y el coronal, este de acá, que si lo logran, digamos, con este esquema, es básicamente así el cerebro, ¿ok? Sé que ya lo habíamos repetido bastante, pero se los dejo de nuevo para que quede supremamente claro. Entonces, acá no quedó bien como ni o no. Bueno, acá había una transición, pero básicamente el TAC puede tener varias ventanas. Cuando les hablan de la resonancia magnética, sé que les hablan bastante también de un T1, de un T2, de un FLAIR, y les hablan de la difusión en el caso de la C, les hablan de muchas cosas que se llaman ventanas. Y esto, para entenderlo, son básicamente modos. El TAC me puede tomar una imagen, pero yo puedo tener distintas formas de verlo, y eso van a ser los modos, solo que en radiología se les llama ventanas. Entonces hay ventanas para ver únicamente el cerebro, es decir, decirle al TAC que me muestre específicamente el cerebro. Pero también puedo tener ventanas en las cuales solamente quiero el hueso, ¿cierto? Un modo A, solamente quiero ver el hueso, y por lo tanto tal vez en fracturas. O uno de tejidos blandos, es decir, ver el tejido adiposo, ¿ok? Entonces, a eso se refiere con las ventanas, los distintos modos que tiene el aparato para mostrarme lo que yo quiero ver, ¿ok? Y eso va a tener una utilidad importante. Y acá, de hecho, en un resumen más, como más claro de las distintas ventanas que ven. Entonces les ponen las ventanas de cerebro, hay un montón de ventanas y realmente uno en un tag cerebral se evalúan un montón de cosas, ¿cierto? Pero acá lo importante es lo general, sabemos que hay ventanas, ¿listo? Acá está mi transición. Entonces lo he dicho, hay ventanas en las que solo podemos ver hueso, ¿ok? Pues no solamente, pero sí va a estar enfocado a ver el hueso. Otras en específico a ver el cerebro. Va a ser muy útil para identificar, por ejemplo, hemorragias, pero también hay unas muy específicas para el ACV, aunque esto funciona mucho mejor en resonancia, sobre todo con el ACV isquémico. ¿Listo? Además, esperen, quito esto para que puedan ver bien sus compañeros que están dentro del Zoom. Entonces, al tag adicionalmente le podemos, o sea, podemos usar algo que se denomina el contraste. Entonces, digamos, en una vena le podemos introducir un contraste que con la máquina va a hacer que se vean las estructuras más definidas dependiendo de lo que nosotros queramos ver. Un ejemplo bastante claro es el angiotac, que se los han mostrado bastante, en el cual logramos divisar como de distintos vasos sanguíneos. ¿Listo? Entonces, adicional de todo esto, podemos utilizar el contraste, pues para
digamos, especificar las estructuras que también queramos ver, ¿sí? Por eso todo esto es básicamente una especialidad, porque es bastante complejo realmente, más que complejo, extenso, lo que podemos hacer con las neuroimágenes. ¿Listo? Entonces, algo que quería que quedara claro al principio era la neuroanatomía. Entonces, la idea es que vayamos yendo por cortes y vamos intentando comparar con las neuroimágenes. En TAC sé que va a ser más difícil, a diferencia de la resonancia magnética que literal se ve casi que igual que en el Nether. Entonces, pues iniciemos, ¿no? Este corte, ¿qué es? ¿Será sagital? ¿Será medial? Coronal, coronal. Eso, al unísono. Es un coronal. El coronal va a tener unas ventajas específicas, y es que vamos a ver sobre todo también como los ganglios basales. Un poco parecido al axial, que se pueden confundir un poco, pero lo importante del coronal es que además también vemos un poco lo que viene siendo el tálamo. Entonces va a tener unas utilidades bastante importantes, logramos ver lo que viene siendo acá la ínsula. Entonces, ¿qué son esas vainas de los ganglios basales? Esto es básicamente un esquema, digamos, animado. Pero la idea es ir repasando. Entonces, acá tenemos el caudado, ¿cierto? Si acá está caudado, ¿qué tendríamos por acá? Como este bastante extenso. Putamen. Y posteriormente, bueno, no posteriormente, sino al lado del putamen, que vamos a tener los globos pálidos, ¿sí? El externo, y pues también vamos a tener el interno. Alguien mencionó el claustro es este que está acá. ¿Listo? Muy importante. Adicionalmente, vamos a tener el tálamo, ¿listo? Importante. Vamos a tener, dependiendo, digamos, en qué parte esté como el corte, se va a lograr a divisar el quiasma óptico, pero eso sobre todo anatómicamente, pero eso es lo más importante. Entonces, ahí se vuelve un poco complejo, pero realmente, como esto no es tan específico, hay unas estructuras muy particulares que tenemos que conocer. Primero, uno cómo se puede orientar con los ventrículos, ¿cierto? Los ventrículos tenían pues líquido cefalorraquídeo, ¿listo? Son estos de acá, ¿cierto? Estos son los ventrículos laterales, acá lo vemos. Entonces, si acá están los ventrículos laterales, yo les podría decir justo acá qué estructura está. Entonces nos podemos devolver, me dijeron caudado, exacto. Acá está el caudado, acá están los ventrículos laterales. Muy bien. Ahora, ¿dónde estaría el putamen? ¿Aquí? Aquí. Aquí. Aquí, exacto. Acá estarían los globos pálidos y acá estaríamos más hablando de lo que viene siendo el tálamo. ¿Listo? Entonces ahí ya nos vamos orientando. ¿Qué lóbulo está justo acá? El lóbulo de la ínsula. Muy bien. ¿Listo? Entonces eso es como de lo más básico anatómicamente que tienen que conocer pues a la hora de hablar TAC. Porque la idea es que obviamente lo desglosemos viendo distintas enfermedades, pero eso es lo básico, como es de repaso neuroanatómico. Este es un poquito, de hecho, más difícil, pero bueno, nos habla ahí de varias cosas. Por un lado tenemos los ventrículos laterales, ¿cierto? Tenemos el tercer ventrículo. Por acá es como básicamente ponerle fe, literalmente, pero es contrastando la imagen o el esquema bonito que teníamos, ¿no? Acá vendría estando el tálamo. Entonces, ¿quién estaría por acá? Justo acá, como muy periventricular. Acá, ¿qué estructura anatómica estaría? El caudado. ¿Listo? Por acá podría ser cápsula interna y cerca por ahí, globo pálido, putamen. Exacto, listo. Acá estaría la ínsula. ¿Ok? Entonces es un poco como bastante de fe, pero lo importante es eso, que tengan más o menos como esas ideas. ¿Listo? Entonces, ¿este corte cuál es? Axial, ¿dijeron? ¿Sí? Estamos claros en que es un corte axial. Entonces, en el corte axial, básicamente, a diferencia de este, lo que van a ver es que como que el cerebro está hacia lo largo, ¿no? Y básicamente es porque está así. ¿Listo? Entonces, acá de hecho vamos a ver estructuras muy similares a la anterior, pero un poco, digamos, de una perspectiva evidentemente distinta. O sea, si logramos ver el caudado, logramos ver el putamen, globo palio interno, el externo, esto que vendría siendo el tálamo, ¿de acuerdo? También lograríamos ver la ínsula, que lo ven un poco acá, solo que la perspectiva cambia. Entonces, esta imagen, que es un repaso anatómico, más o menos intenta cubrir lo mismo que acabamos de decir. Lo importante de esto es la forma en que vemos los ventrículos. Digamos que acá, en estos cortes, normalmente solemos únicamente ver como el ventrículo lateral, y el tercer ventrículo, aunque obviamente depende en qué parte. O sea, si este es mi celular, ¿cierto? Y si yo pongo, digamos, como, sí, la visión justamente en esta parte, ustedes van a lograr ver unas cosas, pero va a cambiar si yo lo pongo acá, ¿no? Tal vez vean es las cámaras,
pero acá distinto, van a ver como el punto de carga. Es más o menos lo mismo, pero siempre utilizan a la hora del repaso, cuando uno está iniciando, siempre utilizan como básicamente siempre los mismos cortes, entonces por ahora no se compliquen. Lo importante entonces del coronal es que ustedes logran ver los ventrículos laterales y el tercer ventrículo. La diferencia entonces con el axial es que logran ver como que por acá hay ventrículo, pero por acá también hay ventrículo, ¿cierto? Porque ya no lo estamos viendo así, sino lo estamos viendo así. Entonces estamos logrando ver también, digamos, la parte más posterior de los ventrículos laterales, de hecho. ¿Listo? Entonces, esa es una diferencia. Sé que lo habían hablado un poco más en las tutorías de configuración interna con la U, pero pues de hecho, de nuevo se los repito por si acaso. ¿Listo? Entonces, acá esta imagen nos hace, digamos, un repaso bastante interesante de lo que son las estructuras. Entonces, ahí les dejé la presentación, como saben, ya está en subida para que continuamente estén repasando. Entonces, lo mismo, tenemos por acá unas divisiones que nos ponen en general. La idea es como ir poniéndole sentido. Entonces, evidentemente, acá está el lóbulo frontal y sabemos que acá estamos más frontal porque acá hay aire, ¿sí? Esos son los senos, pues para nosotros en específico el seno frontal, ¿ok? Porque tenemos un seno maxilar, tenemos un seno, sí, tenemos varios de ellos, pero básicamente esos, digamos, tienen que ver sobre todo como con otorrino y como con todo el sistema respiratorio para lo que viene siendo el aire, el calentamiento del aire, etcétera. Entonces ahí nos logramos como ubicar, sabemos que si hay aire y este aire, yo sé que es aire porque es hiperdenso, isodenso o hipodenso. Hipodenso, los rayos X están pasando y por ahí no hay nada y al lado hay hueso, entonces sabemos que ahí es la parte más frontal. Muy bien, entonces si esta es la parte más frontal, evidentemente esto va a ser que el lóbulo frontal. Entonces hace más o menos las divisiones que se hacían con el cráneo, ¿cierto? Entonces sabíamos que tenemos varias fosas en los cráneos, ¿cierto? Una fosa anterior, media y una posterior. Y más o menos se logra dividir de la misma forma esto. Entonces ahí también hay unas cosas importantes. Ahora estamos viendo mi celular de esta forma, pero yo puedo verlo de esta forma bien arribita, ¿cierto? Entonces ahí lograría aún ver las cámaras, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si yo me fuera más abajo? Vería únicamente la pantalla. Eso para decirles que lo mismo, yo podría irme prácticamente hasta el cerebelo. Ahí están viendo el cerebelo. En realidad no. Están viendo el lóbulo occipital. Entonces lo he dicho, estas son las ventanas que más se utilizan, pero en teoría sí, yo podría ver parte, por parte y por parte. ¿Listo? Entonces, más o menos estas son las estructuras importantes, ¿no? El lóbulo frontal, por acá de hecho nos ponen, lo dicho, el lóbulo temporal, acá estaría occipital. ¿Listo? Acá vemos también los ventrículos. Entonces, de nuevo, como un repaso anatómico al respecto. Entonces, ¿este qué corte es? Es un corte sagital. Entonces, en el corte sagital logramos ver varias cosas. Logramos ver varios lóbulos, entre ellos el lóbulo frontal, acá lo vemos, parietal y occipital. El límbico sé que en algunas bibliografías desaparece como lóbulo, pero realmente no se suele considerar como un lóbulo, o al menos tampoco en nuestra escuela se suele utilizar mucho como un lóbulo. Listo, pero adicionalmente tenemos otras cosas importantes. Tenemos el cerebelo, ¿sí o no? Ahí está. ¿Esto qué es? El cuerpo calloso. ¿Esto qué es? Esto es la hipófisis, exacto. ¿Listo? Esto, en general, el tronco encefálico, ajá, la parte más superior, por decirlo así. Esto. ¿Y esto? Bulbo raquídeo. Muy bien, listo, eso, con propiedad. Entonces por acá tendremos el tálamo, el hipotálamo, que está justo por acá. Acá tenemos un montón de funciones hormonales que van a ser importantes. Ahorita lo vamos a discutir en ciertos, por ejemplo, tumores hipofisiarios. ¿Listo? Entonces, eso vemos, digamos, sagitalmente, ¿no? Esta, digamos, una imagen un poco más como cercana. Entonces, lo dicho, estábamos repasando acá, veíamos un poco lo que viene siendo el frontal, parietal, occipital, vemos el cerebelo, el tronco encefálico, la hipófisis, la neurohipófisis, tálamo, hipotálamo, cuerpo calloso. ¿Listo? Entonces, pues, digamos, sagital no se suele usar mucho en TAC, pero acá lo vemos. Y de hecho, lo que vemos, esto es de hecho una estructura venosa, no sé si se acuerdan. El seno recto, ¿cierto? Es una estructura, de hecho, bastante recta, de ahí su nombre, seno recto. Entonces, pues, a veces se pueden ver estructuras venosas, aunque también depende del contraste que se utilice, podríamos efectivamente ver solamente, digamos, los vasos. ¿Listo? Pero esta imagen, de hecho, es más clara a diferencia de las anteriores, ¿no? ¿Esto qué vendría siendo? ¿Este qué lóbulo es? Exacto, esto es el tallo, acá, es encéfalo.
la hipófisis, ¿listo? Acá tenemos el seno esfenoidal, no sé si han escuchado el abordaje transesfenoidal, en el cual pues cuando hay un tumor los neurocirujanos o los otorrinos pueden entrar desde hecho por acá, sin hacer una craneotomía, de ahí su nombre. Entonces, lo que les decía, después van a hablar de estos senos, también les denomina así, que básicamente lo que tienen son funciones sobre todo con el aire y el sistema respiratorio, pero de hecho les ayuda a ubicarse bastante también en neuro, ¿no? Pues yo les había dicho ahorita el nombre de este es el seno frontal, ¿sí? Y al lado, entonces, ¿qué lóbulo estaría? El frontal. Entonces, así se van ayudando. Entonces, ya, entremos como en detalle. Entonces, en teoría, uno como debería evaluar un TAC, uno debería evaluarlo con cuadrantes para que no se le pase nada, ¿sí? Y más o menos lo suelen dividir como en 4 cuadrantes. ¿Listo? Entonces, yo primero identifico como, digamos, lo digo ¿cierto? En 4 y voy, digamos, en uno, identificando las posibles alteraciones. O sea, la idea es desglosar esto, pero ustedes, por ejemplo, ¿qué ven en este primer cuadrante? Entonces, si quieren, empecemos en orden. ¿Cómo ven el hueso? Bien, ¿cierto? Listo. Al menos aquí habrá como un hematoma subdural. En general, ¿no? Listo. ¿Qué vemos acá? Esto es, no me digan el diagnóstico, sino díganmelo en idioma radiología. Es hiperdenso, hipodenso, isodenso. Entonces sería exacto. Denso, hiperdenso. Intenso va a ser en resonancia magnética. Entonces, miren, acá estamos viendo una hiperdensidad. De hecho, tenemos 2 hiperdensidades. Listo. En el segundo cuadrante sería lo mismo. ¿Cómo se ve el hueso? ¿Qué lóbulo sería este? Frontal. ¿Por qué? ¿Esto qué será? Los senos frontales. Listo. ¿Y qué vemos por acá? Vemos una hiperdensidad. Que probablemente estas hiperdensidades, que son múltiples, sé que ya las están viendo, ¿qué serán? Son hemorragias. Exacto. Son hemorragias. ¿Listo? Acá, entonces, nos vamos en el siguiente cuadrante, lo mismo. El hueso se ve bien. ¿Alguien sabe qué es esto? Es una calcificación, son fisiológicas. Muy bien, muy bien. Sí, esto creo que de vez en cuando lo preguntan porque de hecho son normales, no son hemorragias. Y de hecho, ¿en qué estructura están estas calcificaciones? Los plexos corridos, o sea, como que tienen relaciones con los ventrículos con el paso del tiempo. También la glándula pineal suele tener una calcificación importante. Entonces, este debería ser el orden en el cual uno evalúa un TAC. ¿Listo? Como por cuadrantes. Ahora vamos a hablar de la parte vascular, que es bastante importante. ¿Dónde está? Acá está. La parte vascular. Entonces, nosotros, digamos, imaginariamente, básicamente ahorita lo que estamos haciendo era utilizar un montón de estructuras anatómicas, pero también, si le ponemos imaginación, lo que podemos ver son los territorios vasculares. Y entonces, pues va a tener más o menos sentido. ¿Qué corte será? O sea, sagital no es. Entonces es uno axial, sí, básicamente se ve como alargado, ¿no? Acá lo que les decía, no siempre vamos a ver necesariamente los senos frontales, porque depende en qué perspectiva estemos viendo, ¿cierto? Como el celular, ¿sí me entienden? Entonces es como una tajada de pan, depende de dónde estemos. Pero entonces podemos hacer el mismo mapa como anatómico vascular, ¿cierto? Entonces, acá, ¿por qué tendría sentido que este territorio que les están mencionando fuera irrigado por la arteria cerebral anterior? Digamos que la arteria cerebral anterior, ¿cómo hacia dónde se iba? ¿Se iba hacia medial o era más hacia lateral en general? Sí, era muy hacia medial, ¿cierto? ¿Y cuáles eran, digamos, somatotópicamente, tanto motora como sensorialmente, cuáles son las estructuras, digamos, corporales que irriga esa arteria? La cara. ¿La qué? No, los pies, los esfínteres. Miembros inferiores. Esfínteres, exactamente. En cambio, la arteria cerebral media, que esta se iba más hacia lateral, ¿cierto? ¿Esta que iba a irrigar? Claro. Sí, total. Con la salvedad de que también por su territorio pasaba ¿quién? La cápsula interna, pues irrigaba la cápsula interna y pues ahí teníamos una clínica definida importante. Y hacia posterior, pues la arteria cerebral posterior. ¿Listo? Entonces también podemos hacer mapas anatómicos y eso va a ser importante. Entonces empecemos con signos. Entonces acá lo que estamos viendo es de hecho un aseo isquémico. Entonces la idea acá contar, ya logramos identificar por un lado las densidades, ¿no? ¿Por qué? ¿Esto qué es? Esto será hiperdenso, isodenso, hiperdenso. Entonces hiperdenso lo voy a poner para los que están acá y para que quede grabado. Esto es hiperdenso, ¿listo? Esto será como entre hipodenso, más bien isodenso. Isodenso, ¿listo? Acá que tendríamos como
hipodensidades, o sea, por allá habrá aire. Listo, entonces ahí ya tienen sus puntos asegurados del examen. Entonces ahora vayamos a la segunda parte, y es identificar, o sea, ¿qué me dicen estas imágenes? Me dicen que el paciente tiene una C, ¿qué puede tener el paciente? Entonces, efectivamente, esto es una isquemia. Entonces, acá hay un signo importante que es el signo hiperdenso de la arteria cerebral. Dime. Tengo una pregunta. Sí, claro. Porque cuando en la isquemia se ve hiperdenso también, si no hay. Pues, O sea, porque lo está tapando, ¿cierto? O sea, pero se ve el mismo color que el cráneo, pero el cráneo es mucho más denso. Sí, entonces, lo que puede suceder acá son varias cosas, pero sobre todo es, si yo tapo ese tubo, se va a acumular la sangre. Sí. Y ahí va. No siempre va a estar, pero esa es la lógica. Si yo tapo el tubo, se me llena de líquido, ¿cierto? Adicional, hay otros fenómenos fisiopatológicos que están sucediendo, ¿no? Ahí va a haber un estrés celular impresionante. Entonces, como que eso evidentemente tiene que ver con todas esas cosas, pero la explicación básica es eso. Si yo tapo el tubo, se me llena de agua y lo logro ver. De ahí el signo de la arteria cerebral media hiperdensa, ¿listo? Entonces, lo que pasaba con, digamos, el polígono de Willis también es que lo ponían a veces como una ranita. No sé si les comentaron esto, sobre todo los residentes. Entonces, ustedes más o menos, si le ponen fe, como todo en radiología, van a lograr divisar como eso. Si ustedes ven como el cuerpo de la ranita, van a ser todas estas arterias de acá, ¿no? Esta es la arteria cerebral, comunicante posterior. Esta es la posterior. Entonces ahí tenemos como las paticas de la ranita, ¿sí? Esto es como una forma de radiológicamente verlo. Creo que eso, acá está. Entonces, acá tenemos como el primer... ¿dónde está el color rojo? ¿Se ve bien en rojo? Sí. Ok, entonces, como que ahí está una parte del bracito, acá tenemos otra parte, pero también teníamos la arteria cerebral anterior, ¿no? Que se va pues hacia anterior, ¿no? También teníamos hacia posterior, ¿sí? Entonces, más o menos, se va formando como la ranita, pura fe. Pero lo importante de acá es identificar que si les muestran esto, va a ser la arteria cerebral media la que esté afectada. Y de hecho, no sé si se logre ver, de hecho, con el proyector, pero ahí ya más, de hecho, estamos logrando ver unas alteraciones en el parénquima. Entonces, como yo les decía, uno debería ser organizado, solo que obviamente, como que en el examen es como que tiene, pero uno debería evaluar los cuadrantes. Si yo evalúo este cuadrante y también lo comparo con este cuadrante, ¿qué puede notar de este a este? No se nota, se ve distinto, se ve un poco más hipodenso. Entonces, de hecho, ahí lo estamos empezando a ver. Evidentemente, pues acá tendríamos un ACV isquémico que pues tiene sentido con el signo radiológico que estamos viendo. Entonces, también otra parte importante a la hora de evaluar una neuroimagen es que debemos confrontarla continuamente, así como lo hablábamos con los campos visuales. Lo mismo, yo tengo que comparar el parénquima. Si ustedes ven, este parénquima se ve bastante bien definido. De hecho, se logra ver un poco lo que es la sustancia gris, que es más hacia corticalmente, ¿cierto? Pero también vemos la sustancia blanca. No sé si lo logren ver realmente, pero acá está como raro, como que eso está oscuro. O sea, si lo comparamos con este, como que está menos lúcido, ¿cierto? Entonces, importante si también tienen la presentación para que lo logren ver. Evidentemente es difícil porque uno tiene que ir como entrenándose el ojo y pues realmente es complicado, ¿listo? Pero entonces, en específico, hablarles del ACV isquémico es que van a haber cambios en la densidad. La pregunta es, ¿ahí por qué no solemos usar tanto, digamos, el TAC versus la resonancia magnética con el ACV isquémico? Y lo que pasa es que para que en el TAC se vea el ACV isquémico deben pasar varias horas. A diferencia de la resonancia magnética, que si no mal recuerdo, entre 20 y 30 minutos ya podríamos ver las alteraciones inmediatamente. Entonces, pues hay pros y contras, pero recuerden pues lo importante del algoritmo del ACV, que lo importante era descartar si había una hemorragia. Entonces, básicamente, ¿qué sucede en el ACV isquémico en un TAC? Hay cambios en la densidad. Y en general, lo que sucede es que ese tejido pues se nos está un poco como muriendo, ¿cierto? De ahí que se esté como apagando, es un poco como, pues no es una mnemotecnia, pero sí como una forma de entenderlo. Ese tejido se está muriendo, se está apagando, se está volviendo más hipodenso, es decir, se está volviendo más oscuro, ¿ok? Y acá pues lo están viendo. De hecho acá tenemos un territorio bastante mixto, pero en general la mayoría de este territorio de qué arteria cerebral será. De la media. Igual tenemos acá también un poco de anterior, pero sí, en general será de la media. Entonces yo les podría, o sea, ignoren que hay un poco de anterior, sino digamos que solamente fuera esto. Entonces yo les podría decir, listo, primero, ¿qué imagen es esta? Ustedes responderían, listo.
Y lo otro, les podría poner un caso clínico de alguien con un ACV isquémico y ustedes me tendrían que decir, pues si esto es una isquemia, una hemorragia, podría ser, y que me dijeran unos dos signos. ¿Listo? Está más o menos todo comprometido el territorio de la arteria cerebral media, entonces díganse ahí dos signos. Rápido. Afasia. ¿Listo? Igual está. Arteria cerebral media está afectada en general, el territorio de la arteria cerebral media. Wernicke también podría ser, hemiparesia, pero hemiparesia dependería, pero sí, muy bien, hemiparesia en general, ¿listo? Así podría ser una pregunta, ¿listo? Como muy general, entonces pues de ahí la importancia que hemos dado de como hablar mucho de los distintos signos y síntomas que puede tener cada vaso, para que ustedes tengan una semiología súper rica y puedan contestar bastante si se los llegan a pedir. Y acá lo que estamos viendo en la imagen es, nos están resaltando, de hecho, dónde está la alteración. De hecho, también nos están mencionando un poco que se está desviando la línea media. Eso puede ser también bastante peligroso porque también podría indicar que el paciente se está edematizando. Listo. Haga un poco más de lo mismo. ¿Cuál es el signo? Ahí rápido. Sí, es la arteria cerebral media hiperdensa. Listo. Y la idea sería hacer una confrontación y ver si cambia el tejido que está aquí versus el que está aquí. ¿Listo? Algo fisiopatológicamente importante que les quería preguntar es, digamos, hay un ACV isquémico, se tapa una arteria, ¿listo? Y el tejido sufre, lo he dicho, pues, listo. Este tejido puede en algún momento llegar a sangrar. O sea, un ACV isquémico se puede convertir en un ACV hemorrágico. Sí, exacto. Entonces, digamos que la explicación, ¿cuál fue tu explicación? ¿Qué verdad? Pues si tengo un taponamiento de una arteria, se ejerce mucha presión. Va a llegar un momento en el que puede estar. Es una forma de verlo. O digamos, si digamos pasa en vasos pequeños, pueden haber también infartos vasculares. Sí, podría ser, pero la explicación como más importante es que realmente hay una alteración bioquímica muy relevante. Y lo que pasa es, si tenemos ese vaso que está tapado, pues no va a haber una entrega de iones, no va a haber una entrega de nutrientes, y finalmente los vasos tienen como una estructura, ¿no? Es un tubo. Si el tubo se empieza a dañar porque no le llegan en general nutrientes que lo mantengan continuamente, se puede reventar. Entonces, efectivamente, si un ACV isquémico se puede convertir en un hemorrágico, aunque su explicación es más bioquímica, más que pues como que sea la presión, es más bioquímica. Pero sí, ténganlo en cuenta que puede suceder. Entonces, ¿qué corte es? Listo. ¿Y esta qué imagen es? Es una tomografía. ¿Y qué están viendo por acá? La arteria cerebral media hiperdensa. Listo. Entonces, ahí, como importante, yo creo que con TAC ya vamos mejor. Entonces, acá, yo sé que está la respuesta, pero la idea es ir haciendo como la tarea, de nuevo, como paso por paso. Voy a dejar más bien el láser. Entonces, vamos a ir por el primer cuadrante. ¿Logran ver algo en el primer cuadrante? ¿Cómo está el hueso? ¿Cómo está el parénquima? Aunque acá está como exótico, ¿no? Pero igual, ¿qué dirían? Está hiperdenso. Está como, sí, tiene unas hiperdensidades, digamos, como más hacia la zona frontal, ¿cierto? En el lóbulo frontal vemos unas hiperdensidades. Vamos con el segundo cuadrante. Como vemos ese hueso. Bien, listo. Vamos a los cuadrantes de abajo, entonces vamos a este cuadrante. Lo mismo, el hueso. Bien, el de acá. Bien. Acá una salvedad bastante interesante, ¿no? La idea es también comparar. Entonces, como ven este ventrículo, como más llenito, ¿no? Y sí está más vacío, como exótico eso ahí, ¿no? Bueno, interesante para saberlo. De hecho, digamos, en este corte, que también es uno axial, vemos lo mismo, ¿no? Acá, ¿qué es? O sea, ahí está como isodenso el tejido, pero acá hay como unas cosas más blancas que ustedes las describirían como hiperdensidades, sí, ¿no? Y lo mismo, como que el ventrículo, si son muy sutiles, el ventrículo sí logra ir hasta acá, ¿no? Digamos, el del lado izquierdo, pero el del lado derecho como que acá se está tapando, ¿cierto? Entonces, ok, interesante. Y otra cosa es que cuando empezamos a evaluar esta zona como más cercana hacia los ganglios basales, este lóbulo que es, el lóbulo de la ínsula, y que vemos acá, radiológicamente. O sea, ya sé que está la respuesta, pero radiológicamente ven una hiperdensidad, una hipodensidad, y son estos punticos que están acá, que después se los señalan acá, hipodensidad.
Entonces normalmente, casi siempre, el ácido isquémico es igual a una hipodensidad. ¿Por qué? Porque ese tejido, yo les decía, se está apagando, se está muriendo, ¿cierto? Porque no les está llegando sangre. Entonces sí, estos son, de hecho, infartos lacunares, son varios. De hecho, son bilaterales, por decirlo así. Aunque llama la atención, eso no lo decía, digamos, en la plataforma, que es ambos, que se las he recomendado también un montón. Pero miren que sí, acá ahí tenemos unas hiperdensidades y pareciera ser más bien también como un sangrado que tuviéramos arriba. Ayuda señalando, sí, por ejemplo, como, mira los puntitos. Estos, mira. Entonces, estos punticos de acá, Ya lo vi. ¿cierto? Como un queso ahí raro. Exacto. Entonces, por eso les digo que hay que ser muy minuciosos cuando hagamos la división de los cuadrantes, pero también con la confrontación, porque la confrontación nos ayuda bastante a diferenciar si podría haber un daño. ¿Listo? Entonces sí, estos son infartos lacunares. Entonces, acá la idea sería lo mismo, dividirlo por 4 cuadrantes, pero acá vemos como una alteración, ¿no? Entonces vamos a escribir sobre todo este cuadrante de acá. ¿Cómo está el hueso? Bien, ese hueso está hiperdenso, hipodenso, isodenso. Hiperdenso, muy bien, listo. ¿Qué vemos acá? Las calcificaciones del sexo, probablemente sea un paciente pues más mayor, ¿cierto? Listo, vamos bien. Y listo, ¿y qué vemos acá en el tejido? Radiológicamente, una hipodensidad, ¿listo? ¿Cierto? Y si lo comparamos con el otro, este está más isodenso, ¿cierto? Tirando hacia el hiperdenso, pero está en general isodenso. Entonces, probablemente eso sea que una isquemia. Entonces, ahora lo que hacemos es lo de siempre, ponerle lógica, digamos, como con la parte vascular. Entonces, era lo de siempre, ¿no? Esto es más o menos, ¿qué territorio? ¿De qué arteria? Listo. Este, en cambio, entonces acá anterior, acá media. Y pues esto sería de posterior. Entonces, si ustedes, Dios, ¿qué pasa con este mouse? Si le señalaran esa zona, Cuando es de una arteria, una isquemia de una arteria se ve hiperdensa, pero cuando es como el parénquima se ve hipodensa. ¿cómo así? Ah, no. Lo que pasa es que en específico con la arteria cerebral media, al ser tan prominente, cuando se tapa, la podemos ver hiperdensa. Eso es algo muy particular de ella. Pero en general nosotros no solemos ver en específico el vaso sanguíneo en un TAC, pero sí podríamos ver ese parénquima. El parénquima estaría hipodenso, porque estaría isquémico, ¿cierto? Pero sí. No quiero echar la soga al cuello, pero sí. En general. Hemorragia también se ve Hiperdensa. Hiperdensa, se ve de hecho así. Entonces, listo. Entonces, acá uno como hace es la correlación con el vaso que estaría alterado. Uno probablemente no podría decir, listo, esto es un M1, un M2, un M3, un M4, o sea, sí, pero sí podríamos saber de dónde viene la alteración. Entonces, si yo sé que es el lóbulo como occipital el que está alterado, entonces probablemente cuál sea la arteria que esté afectada. La arteria cerebral posterior. Es el raciocinio que uno hace. Obviamente, si yo quisiera saber dónde está el trombo, tendría que hacer es un angiotac, ¿no? Solamente ver, pues angio en los vasos, únicamente los vasos sanguíneos, y ver en específico dónde está la alteración. Pero acá es un poco de ver, pero pues sé que si el infarto está acá, ¿sea de qué? Pues de la media, y si está de acá, sea del anterior. No podría especificar la porción, de hecho la porción podría ayudarme más en la clínica, de hecho, que la imagen. Por eso se complementan, ¿sí? O sea, si en el examen nos ponen esa misma pregunta, Sí. uno responde la arteria específica que uno cree que es ahí. Si te la preguntas, ¿sí? ¿Qué arteria podría estar alterada? Lo importante Pero la coroidea pues, posterior, pero podría ser. Pero entonces, ¿qué es lo importante del examen? Normalmente los pueden poner de imagen, pero sí les suelen ayudar con clínica. Entonces, pues no sé, un paciente de 74 años que tiene una bianopsia única, ¿cierto? Que respeta visión macular, pero también tiene agulia, bla, 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 y después les ponen esta imagen, ¿sí? Entonces podría ser, ustedes podrían irse a lo más específico y podría ser válido, si le pegan. Yo que les recomiendo, sean más generalistas, porque no saben si justo es ese vaso. Bien. O sea, es mejor, no nos van a preguntar algo muy específico. Probablemente la coroidea anterior, yo les diría que sí, porque es así, saben que se las han repetido y repetido, pero el resto no tanto, sino sería general, ¿cierto? Entonces yo ahí me salgo y digo, listo, arteria cerebral posterior, ¿listo? Pero también lo importante es la clínica. Si no les ponen una imagen y solamente les ponen clínica, probablemente sí sean más específicos, pero tampoco pues les van a tirar a matar como listos, como la porción superior de la arteria cerebral media M3, o sea, no, tampoco.
solo más general, por ahora, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí vamos? Yo siento que tal, ya lo vamos sacando bien. No sé ustedes cómo lo vean. ¿Difícil? ¿Complejo? Sí, lo importante es que esto sea integrador y ahorita lo van a ver en el simulacro. En el simulacro van a ver clínica, pero también van a ver la imagen. Entonces ahí van haciendo como el match entre ambas cosas. Listo. Otra cosa importante, esto tal vez más para sus rotaciones clínicas que para el examen, es el aspecto. Entonces, cuando hay un ACV isquémico, sé que lo deberán haber visto en varios de sus slides, hay una escala, que es el aspecto, que va a evaluar un montón de estructuras corticales y subcorticales con un puntaje, si no estoy mal, hasta 10, ¿cierto? Dependiendo de la estructura que esté alterada, si está, por ejemplo, afectado, no sé, acá vemos que está alterado el caudado, que es una estructura, vamos restando, ¿cierto? ¿Restando? Sí. Dime. Si mal no estoy, es por el tejido, bueno, parte que has afectado, va sumando. Restando. Si tienes más de 7, bueno, que se... Creo que es restando. Sí, Igual restando. tienes más de 7, o sea, me acuerdo que en la presentación donde fue con más de 7, es una afectación muy fuerte. ¿Más de 7 o menos de 7? En la presentación del 5, ¿De más? Uy, ok, importante. Porque en general es restar. O sea, una persona sana, o sea, en teoría nosotros todos en este momento tendríamos 10, ¿cierto? En teoría lo que no debería es ir dividiendo esas tres estructuras, que de hecho, no sé si conozcan Metcalc. En Metcalc ahí les sale también el mapita que les acabo de mostrar y van una por una radiológicamente identificando. En teoría, si una se va alterando, van restando. Y entre más resten, peor el cuadro. Es menos, sí, es restar, no es sumar. La escala de Fisher. No, realmente no. No, siempre se utiliza ese aspect. Pero el aspect en específico, ¿para qué? Entonces, de ahí tal vez la connotación importante. El aspect es para la arteria cerebral media, que suele ser el que más se afecta. ¿Listo? Y por eso, de ahí evaluamos la integridad de muchas estructuras que irrigan la arteria cerebral media. Entre un aspect más bajo, peor es la afectación del paciente. Es lo que nos dice el compañero, efectivamente el punto de corte sí es 7, pero hacia abajo, ¿no? Todos en este momento, eso espero, deberíamos tener un aspect de 10. ¿Listo? En el examen tal vez bajaría, pero 10, eso es lo importante. ¿Listo? Entonces quería que tuvieran esa escala, por si se las llegan a preguntar. ¿Listo? Entonces, ahora pasemos a hemorragias. Las hemorragias, básicamente, de una. ¿Cómo se está viendo eso ahí? Hiperdensos, son supremamente hiperdensas. ¿Listo? Probablemente, ¿qué territorio sea? ¿De qué arteria? Posterior y media. Entonces, no sabríamos, pero en general podría ser de la posterior como básico. De ahí la importancia de la clínica. Si tiene clínica de posterior, pues le creo más a que sea el más afectado la posterior. Por eso siempre, de hecho, siempre lo van a ver, los radiólogos les pueden dar un diagnóstico acá, pero siempre les dicen correlacionar con la clínica, porque al final lo que manda es también lo que tenga el paciente, siempre. ¿Listo? Entonces, en general, hiperdensidades. Sí, tenemos también unas clasificaciones. Entonces, pues la sangre en general pues sí es un fluido, pero que tiene esa vaina. Tendrá hierro, tendrá oxígeno, tiene metales, por ejemplo, tiene iones. Entonces, con el paso del tiempo, cuando una hemorragia se acumula, puede cambiar cómo se ven los tacos. Tal vez ya no se vea tan hiperdensa y de hecho vaya bajando su densidad. Y eso tiene que ver, digamos, con todo el metabolismo que está sucediendo con esa zona como muerta, digamos, de sangre. ¿Sí? Entonces lo que tiene que ver, digamos, con lo que sucede con el oxígeno. El hierro que ya lo vamos a ver, pero para que lo tengan en cuenta. Pero fácil y tranquilos, si ven algo así, esa vaina sería probablemente una hemorragia, ¿cierto? Hemorragias son hiperdensas. Entonces, acá en este caso, lo que estamos viendo sí es una hemorragia talámica, pero entonces vamos a describirla muy bien. ¿Esto qué es radiológicamente? Es una hiperdensidad. ¿Listo? Y sucede de hecho algo muy curioso. Si ustedes son, digamos, bastante quisquillosos, van a ver acá la hiperdensidad, pero al lado, ¿qué van a ver? Hay una hipodensidad. Entonces, importante, en el TAC a veces logramos ver siempre al lado de la hemorragia suele haber edema. Tiene sentido porque en ese momento está ocurriendo una reacción inflamatoria bastante compleja, ¿cierto? Y el agua, pues en general tendía más hacia lo isodenso, ¿cierto? Como hacia la mitad en esa escala que yo les había mostrado. Entonces, normalmente una hemorragia va a tener como un core hiperdenso, pero podríamos más o menos divisar al, digamos, perilesional, lo que vendría siendo el edema, ¿listo? Y acá, efectivamente, pues lo que se afectó fue el tálamo. Entonces, en general, las hemorragias son hiperdensas. Esta es, de hecho, una subaracnoidea.
Entonces, ¿qué corte es? Este es el corte axial. ¿Qué imagen es? Tomografía. Listo. Entonces, esto es muy representativo, digamos, de las hemorragias subaracnoideas. Básicamente es casi como el recorrido, si ustedes son, digamos, logran trasladarlo, digamos, a la división anatómica del hueso, está siguiendo más o menos ese mismo recorrido. Son bastante prominentes y se suelen ver así. Realmente ahí les dejo el signo. Entonces, pero ahí pues importante también la clínica, ¿no? Entonces, ¿cómo sería la clínica de un paciente con una hemorragia subaracnoidea? La cefalea del trueno, la pérdida de la conciencia, el vértigo. Entonces, exacto, ahí ustedes se van llenando de fuerza al saber que sea una hemorragia subaracnoidea. Pero sería muy interesante que el paciente estuviera completamente consciente y solamente tuviera una cefalea y tuviera eso. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso siempre les digo, lean bien la clínica que les va a ayudar a cómo sacar la neuroimagen si no lo conocen. ¿Listo? Siempre miren muy bien la clínica. Entonces sí, efectivamente, eso es una hemorragia subaracnoidea. Entonces ahora hay que hablar de uno de los temas más taquilleros en neuroimágenes, que son los famosos hematomas. Sí, el hematoma es una acumulación de sangre. Entonces, lo que sucede en nuestro cerebro puede venir como general de dos cosas. Y va a tener que ver con estas capitas que les he mencionado y les he mencionado y les he mencionado, que son las famosas meninges, que cuando se inflaman se les llama meningitis y suelen ser infecciosas, meningitis infecciosas. Las meninges recubren básicamente lo que viene siendo en general el encéfalo del hueso. ¿Listo? Es un tejido conectivo y tiene varias divisiones, ¿no? Tiene entonces, pues, unas, digamos, más hacia el hueso y unas más hacia el encéfalo. Entonces, digamos, las que son más hacia el encéfalo, pues vendrían siendo, ¿qué? La aracnoides, ¿cierto? La aracnoides, tenemos este espacio subaracnoideo, pero la que está más cerca al hueso finalmente sería, ¿qué? La dura madre. La dura madre, exacto. Entonces, acá, radiológicamente, vamos, o sea, también en la clínica, pero radiológicamente, vamos a lograr divisar cómo se ve un, digamos, un hematoma epidural de subdural. Epidural, epi es afuera, ¿sí? E de exit, de hecho. Entonces, si tenemos acá la dura madre y digamos, el sangrado justo sucede entre el hueso y la dura, por eso se le llama un hematoma epidural, y ahí viene su nombre, ¿sí me entienden? Subdural, entonces estaría abajo de aquí, de la dura madre, exactamente. Acá unas connotaciones importantes. El hematoma subdural suele ser más venoso, ¿sí? Y mientras que el hematoma epidural suele ser más arterial. Entonces, de ahí lo importante también la clínica. La clínica de un hematoma subdural va a ser, no sé si les han mencionado un poco este dicho despectivo que viejito ha contado, hematoma subdural asegurado. Es un dicho antiguo, pero básicamente, lamentablemente, las personas mayores son muy propensas a las caídas. Sí, se suelen caer bastante, porque pues ya están mayores, tienen alteraciones del equilibrio, etc. Y se golpean y no les pasa nada, ¿cierto? Como que aparentemente se levantan y ahí van. Pero algo que suele suceder bastante en ellos es que estos vasos, sobre todo venosos, se alteren, ¿sí? Y se alteren es que se rompan, y se empieza a sangrar y se empieza a acumular, ¿cierto? Ese famoso hematoma subdural. El epidural sería más el de un accidente de tránsito, ¿cierto? Va, se choca y sale toda, digamos, esa sangre arterial inmediatamente y tiene una clínica un poco más agresiva. Entonces, sé que acá han visto como el ejemplo del limón, pero también del banano para el subdural. Entonces, pues empecemos con el hematoma epidural. El epidural estaba entre qué capas? ¿Listo? Entonces, entre el hueso y la dura madre. Y en general se va a ver siempre como una bolita, ¿cierto? Por eso les ponían muchas veces como ese limoncito. Sí, acá les puse porque les puse a una mujer embarazada, porque a las mujeres embarazadas les suelen poner también la epidural. La epidural para que no sientan pues dolor durante el parto. Entonces, de ahí como lo que les intento traer para que se puedan entender. Entonces, acá lo que estamos viendo, ¿dónde está mi foto? Acá está mi foto. Entonces, lo que estamos viendo básicamente es que se está desplazando ese tejido conectivo entre el hueso, ¿cierto? Y la dura, y se está desplazando de esa forma. Y por esa ubicación en específica se va finalmente como formar un huevito. Básicamente esa vaina es como un huevito, ¿cierto? Y su clínica suele ser un poco más severa, lo que les decía, sobre todo como un accidente de tránsito, un golpe bastante contundente. Nos podría dar un hematoma epidural, que es lo famoso de que llaman al neurocirujano para que lo drene, ¿cierto? Porque hay que drenar esta vaina. Si ustedes están viendo acá uno imaginariamente lo que va a trazar es la línea media. Si ustedes están viendo la línea media, está desplazando. Entonces, básicamente estamos oprimiendo el cerebro.
y eso es bastante peligroso porque ya saben que en general el cerebro no tiene una capacidad para recuperarse, digamos, del daño celularmente. Entonces, si empezamos a oprimirlo, pues empieza a aumentar la presión intracraneal. Entonces, por ahí hay unas triadas, de hecho, ¿cuál es? Cushing, que tiene la triada de Cushing. Hipertensión extracraniana, eh, no me acuerdo. ¿Sí? ¿Bradicardia? Sí, ¿no? De hecho, sí, bradicardia. Bradicardia. No me acuerdo. De hecho, es hipotensión, pero sí hipertensión. También el doctor Palacios no les menciona la triada Cushing, pero sí les menciona como su triada personal para la hipertensión endocraniana, que es el papiledema, ¿cierto? Entonces, que se tiene, digamos, ahí todo lo que vendría siendo el nervio óptico. Entonces, eso se ve pues, con el kit de órganos. Entonces, el papiledema, en general, la cefalea acompañada como de vómito en proyectil, ¿sí? El vómito en proyectil, ténganle mucho cuidado, el vómito en proyectil, tras de esa vaina es como proyectil, mucho cuidado, los niños suelen tener ahí como tumores ocultos, se suelen presentar de esa forma, y ahí se acompañan de otras alteraciones como bradicardia. Entonces, esas cosas ya les hacen pensar en que hay una hipertensión endocraniana, y eso es bastante peligroso. También sí, porque el cerebro también se puede herniar, y es básicamente salirse de donde no debería salirse. Y básicamente lo que está pasando es que ese tejido nervioso lo estamos lastimando de una forma brutal, y la recuperación o el riesgo de muerte va a ser bastante alto. Y listo, tenemos también nuestro hematoma subdural, que es, siempre les ponen acá como la imagen de un bananito, porque tiene como un recorrido un poco más, ¿cierto? Como literal, así específico. Ese es sobre todo el sangrado venoso, y la clínica suele ser más o menos similar a esta. Un hematoma epidural llega a urgencias por la connotación que lo causó. Como les decía, sobre todo un trauma bastante contundente. Pero el subdural consultan con el tiempo. ¿Una persona se puede morir de un hematoma subdural? Evidentemente sí se puede morir. Pero también muchos hematomas subdurales como que, digamos, la sangre vuelve, digamos, a su lugar. El sistema logra hacer, digamos, ahí como esa compensación. Entonces muchos de estos hematomas se pasan. Pero tengan en cuenta eso que les acabo de decir, ojo con un paciente mayor que se cayó hace unas 2 semanas y no sé, la familia le dice que tiene como alteraciones ahí, como que no se logra comunicar muy bien, como que está un poco torpe, etc. Entonces podrían tomarle una neuroimagen y podrían de hecho divisar bastante esto, lo que es el hematoma subdural. Acá quédense con el hematoma subdural agudo. ¿Sí? O sea, el hematoma y la hemorragia se diferencian más porque el hematoma siempre está más pegado con el cráneo y la hemorragia está como más centrada. No. No, no, no. De ahí, ese es el problema, que le pongan distintos nombres a cosas similares. Pero en general, una hemorragia y un hematoma hay sangrado. Ambos hay sangrado. La diferencia con el hematoma es que se acumula en un lugar. Tú puedes sangrar en este momento, ¿cierto? Tu cerebro puede empezar a sangrar. O, no sé, si por alguna razón te cortas, puedes empezar a sangrar. Pero eso yo lo llamaría un hematoma si se empieza a acumular. Les pasa muchísimo a los atletas, ¿cierto? Con la rodilla, ¡pum! Se cascan la rodilla y les ven un huevo inmenso. Y eso es un hematoma, y eso es bastante peligroso. Pero lo que está pasando es que la sangre se está acumulando en un lugar en específico. Por eso, yo a esto no le llamo tanto una hemorragia suave, aunque yo sé que ahí puede haber confusión. Pero esto les llamo sobre todo hematoma, porque se está, digamos, quedando en ese espacio que es el de las meninges, ¿sí? Subdural, en específico, en la parte subdural. De ahí, no sé si es un poco más claro, pero es más o menos la diferencia. Sí. ¿Sí? O sea, yo le decía como hemorragia y hematoma en general. O sea, porque en una normal pues damos hipertenso. Hipertenso, sí, porque ambos son sangrados. Claro. ¿Sí? Solo que acá va a tener un diagnóstico específico porque por clínica y también por signo radiológico sé que en general lo que está pasando ahí es que primero hay sangrado, lo que tú dices. Segundo, por esta morfología sé dónde se está acumulando ese sangrado, ¿sí? Que es en el espacio subdural. Y por eso yo le llamo hematoma subdural. Pero en términos prácticos, sí es una hemorragia. Esa que es Pudenza, como se ve el hematoma de Pudenza, ¿eso es una ventana dental? No, 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 no. Entonces, acá, de hecho, fíjense es en esto, que está abajo. Sí. Los hematomas, esto se los dejo, pero es más para la vida. Si les ponen esto en el examen, van a saber que es un hematoma subdural. ¿Listo? ¿Sí? Estamos claros. Pero en la vida, lo que les puede pasar es lo que les dije, que les llega a las 2 semanas.
Entonces, como les decía, la sangre tiene un montón de cosas, hierro y todo eso. Entonces, con el tiempo, la sangre acumulada, de ahí el hematoma, ¿sí? No se va a ver de la misma forma. Entonces, para que lo sepan, para la vida, el hematoma subdural, que es de origen venoso, tiene una clasificación en tiempo. El agudo, que es de 3 días, el subagudo de 4 a 20 días y el crónico a 21 días. Y lo importante con esto es que se va a ver distinto. O sea, vamos a saber también el tiempo, no solamente digamos por la clínica, sino también por la neuroimagen. En el subagudo va a tener sobre todo como una connotación más isodensa. Está pasando de una hiperdensidad a una isodensidad, pero en el crónico está totalmente hipodenso, pero con esa morfología tan especial como la del Banner, ¿sí me entienden? Pero eso es para la vida. Importante es esta imagen por ahora, ¿sí? Esto les queda claro que es un hematoma subdural, ¿sí? Que esto además es un TAC, ¿listo? Y la clínica que les dije, si una persona por allá mayor, en general que se golpea sin tiempo y llega en unos días, y pum, toma tu neuroimagen y tenía un hematoma subdural, versus el era este huevito, ¿cierto? Y es una clínica más inmediata, ¿listo? También, pues, de hecho es un mecanismo fisiopatológico que de hecho es más sangre arterial. ¿Listo? Eso básico, ¿sí queda claro? O sea, quedó claro, ¿sabes? Listo. Entonces, ahora vamos a iniciar con la parte de signos específicos del TAC. Como pónganle bastante atención, como bastante atención. Entonces, esto se le llama neumoencéfalo. ¿Por qué se le llamará neumoencéfalo? ¿Qué están viendo acá? Aire. ¿Sí? Neumología, el pulmón, pulmón, aire. Todo es la misma vaina, básicamente aire. Entonces, de hecho, esto es un neumoencéfalo bilateral, porque está en ambos lados. ¿Listo? Acá, de hecho, también lo estamos viendo. Esta será que más el parénquima se ve como este, o es... ¿Eso no es una neurocistitis? Podría ser, pero se ve distinto la neurocistitis. Pues, se ve más tendencia. Ajá, pero tiene una morfología parecida. Ya la vamos a ver. Entonces, bueno, esto de hecho será una ventana como de parénquima, o será más bien, podría ser de hueso, ¿cierto? Es otro tipo de ventana, de hecho, acá, pero no se confundan, sigue siendo un TAC. Y en general lo que estamos viendo son un montón de espacios de aire. Pero en general quédense sobre todo como con esta imagen, ¿cierto? Esto es un neumoencéfalo bilateral, lo que están viendo es aire. Ahí los rayos X no están chocando con absolutamente nada. Díganme. El monte. El monte. De hecho estaba al principio en el libro que les mostré. Es uno de los primeros signos que muestra. Listo. La segunda parte es el absceso cerebral. Entonces, pues, ¿qué es un absceso? Una pregunta, ¿este neumoencéfalo siempre es post-trauma? Pues, Hay unas cosas que dicen que es como post-trauma. claro, postraumático. Pero, y tiene sentido, porque si yo abro el hueso, ¿qué puede entrar? Aire. Si yo abro el hueso, se mete el aire. Entonces de ahí tiene sentido de que haya un neumoencéfalo. Sí, como correlación clínica, sí, exacto. La otra parte es el absceso cerebral. Entonces, pues, a ver, acá hay como un poco de conflicto porque de hecho hay una mnemotecnia para este tipo de lesiones que tienen en el centro, ¿cómo se ve? Hipodenso, pero tienen como un anillo hiperdenso. Hay una mnemotecnia porque realmente esto pueden ser muchísimas cosas. Esto podría ser un quiste, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero que en este momento nos aprendamos de la parte de la mnemotecnia, que después se las comparto, que sea un absceso cerebral. Entonces, ¿cuál sería la clínica con un paciente con esa neuroimagen? O sea, evidentemente sí va a tener alteraciones, no sé, ahí está más o menos en el lóbulo frontal, va a tener alteraciones neurológicas. Pero ¿cuál es la clínica básica en una persona con una infección? ¿Qué más? Fiebre. ¿Qué más puede tener? Digamos que, bueno, acá está en el sistema nervioso central, podría tener meningismo, ¿cierto? Porque probablemente tal vez las meninges podrían estar afectadas, pero sí, fiebre, náuseas, malestar general, dolor, clínica básica de una infección. El aumento de la temperatura es muy relevante. Entonces, de ahí lo que les digo, si les ponen una clínica básica de infección y pum, les ponen este tipo de lesión, que lo que tiene es una hipodensidad rodeada de un anillo hiperdenso, probablemente sea un absceso cerebral. Y de hecho es muy llamativo en el absceso cerebral que están viendo después de ese anillo hiperdenso. Hay hipodensidades, exacto. También se puede acompañar de edema por todo el fenómeno inflamatorio que está sucediendo. Lo que pasa es que en la práctica este tipo de lesiones pueden ser muchísimas cosas más. Pueden ser alteraciones por radioterapia,
pueden ser de hecho metástasis, pueden ser muchísimas cosas. Pero lo básico es que ese anillo en general no es el primero en un absceso, pero también si la clínica del paciente pues se los aporta, ¿no? Si no tienen una clínica infecciosa, empiezan a pensar en otras cosas. Pero por ahora, de lo más básico a lo más complejo. Esta clínica, les decía fiebre, náuseas, vómito, más ese hallazgo sea un absceso. Y el absceso, pues, es, digamos, es un cúmulo de qué va a ser. ¿Qué pus? Sí. Pus, de hecho, pues, el blanco son los neutrófilos, ¿cierto? Los neutrófilos, por eso se les llama leucocitos, porque son blancos. Entonces el pus son puros neutrófilos que valientemente están dando la vida por nosotros en ese momento. ¿Listo? Otros signos importantes, entonces, acá, el de las calcificaciones generales, pero lo importante creo que quería que se quedaran con las calcificaciones es donde suelen ser más comunes. Esto ahí es como raro que suceda porque probablemente tengamos múltiples cicatrices y bueno, otros fenómenos, pero lo importante de las cicatrices es que se suelen ver como muy específico, como un puntico hiperdenso, pero sí quiero que sepan en qué lugares suelen encontrarse. Esto es la glándula pineal, pero también, ¿cuál era la otra ubicación? ¿Ibas a decir? Sí, es que a mí me quedó una duda porque, tipo, o sea, hay esas calcificaciones pues son relativamente normales, pero ¿cómo se diferencia de una neurosis? ¿Tú cómo la diferenciarías? O sea, te llega un paciente. ¿Qué? Como la clínica, sí. Mal. Y los cisticercos se ven más grandes que los Sí, exacto. Normalmente se les suele tomar más una resonancia, pero sí, se podrían ver. Pero ahí la cosa es esta. Entonces, el hecho de que sea una hiperdensidad ahí, significa que hay un objeto o no hay un objeto. O sea, como básicamente. O sea, de lo más básico de radiología. ¿Ahí habrá algo o no hay algo? Hay algo. Entonces, vámonos acá. ¿Acá hay algo o no hay algo? Como radiológicamente. Probablemente hay mucho aire, ¿cierto? Hay mucho aire, eso sí puede denso. Y acá, algo está captando los rayos X y es hiperdenso. Y eso suele pasar sobre todo con las calcificaciones. ¿Qué sucede con las calcificaciones? Son muy brillantes, demasiado brillantes. Porque el calcio, pues, está atrayendo un montón a los rayos X, ¿listo? Entonces acá están viendo, lo he dicho, la glándula pineal con las calcificaciones. Por eso, evidentemente, sí puede pasar que uno se confunda con otra cosa. No se confunda, sino que piense en otra cosa. De ahí la importancia donde en general está la glándula pineal, que es fisiológico, y también los plexos coroideos en los ventrículos. Si no están ahí, si piensan en que algo probablemente está raro, ¿cierto? Toca ver cómo está la clínica del paciente. ¿Listo? Acá les dejaba estos, de hecho hay una imagen ahí bastante interesante que me apareció como en Instagram y tenía bastante razón. Este es un resumen, solo que creo que también en algunos cortes incluye resonancia magnética, pero bueno, de los distintos, digamos, territorios, pero en función de neuroimágenes, ¿cierto? Y ahí entonces, por ejemplo, les pone la rama superior. Esto lo alcanzamos a hablar en la tutoría, ¿cierto? Que pues la arteria cerebral media tenía que llegar pues, a aquel lóbulo, el temporal y el frontal, ¿cierto? Entonces lo logramos ver imagenológicamente, pero ahí se los dejo como repaso general. Entonces, ¿cómo nos puede contar por el momento? Bien, sí va quedando claro tal. ¿Listo? Entonces, ahora pasemos a la resonancia magnética. La resonancia magnética, digamos que es más fácil divisar las estructuras, pero lo que sucede con la resonancia magnética es que tiene muchas ventanas, que les decía, muchos modos. Entonces, vamos a intentar explicar eso. Entonces, la resonancia magnética lo que va a utilizar son unos campos, de hecho, pues electromagnéticos y ondas de radio y en general, y nos van a chocar también con las estructuras y vamos a lograr divisarlos. Pero esto es importante. ¿Por qué? Porque en los rayos X estamos utilizando en general radiación. Eso va a ser importante porque hay pacientes que no vamos a querer irradiar. Viceversa, si acá estamos utilizando campos magnéticos y hay, no sé, un paciente con un marcapasos, no va a ser la primera opción utilizar esto porque vamos a mover el marcapasos porque esto está generando un campo magnético. Cosas importantes. ¿Qué pasa? Igual creo que actualmente los marcapasos sí tiene que ir el radiólogo intervencionista o tener el cirujano o el cardiólogo y creo que sí podría entrar una resonancia magnética, pero es algo como muy nuevo. Pero de ahí también la importancia de que le dicen no utilizar metales en todo esto porque esto es magnético. Sí, a diferencia del otro que va a tener rayos X. Entonces, evidentemente van a tener unas distinciones a la hora de ver la imagen, pero sus usos también los podemos individualizar dependiendo del paciente, ¿cierto? Un paciente que no queremos irradiar, probablemente sea mejor una resonancia magnética y así sucesivamente. Entonces, ¿qué sucede con la resonancia magnética?
que acá hablamos es de intensidades. Ahí se ve que un isodenso, pero realmente hablamos es de intensidad, ¿sí? La resonancia magnética de hecho es bastante intensa. Y a lo que me refiero literalmente es que hace un ruido bastante fuerte. No sé si alguna vez alguien le ha hecho una resonancia magnética y esa vaina suena potente. Eso es intenso. Entonces, a sus neuroimágenes les vamos a llamar hiperintensas, isointensas, hipointensas. ¿Listo? Entonces, al igual que lo que sucede en el TAC, van a haber distintas escalas de que se ve blanco, que se ve gris, que se ve completamente opaco en una situación. Pero ¿por qué no me voy a quedar explicándoles esto? Porque si ustedes ven, cambia con el modo, es decir, la ventana que utilicemos de la resonancia magnética. Recuerden que le ponemos, ponemos a un paciente en una resonancia magnética, ¿sí? Lo ponemos en un resonador. Muy bien. Lo importante ahí es que todos estos cortes se van a ir dando, o sea, los distintos cortes que les decía que podemos ir viendo como una tajita de pan el cerebro a la vez, y también los mismos modos van a salir a la vez. Todo esto está pasando a la vez, y cuando nos salga el reporte vamos a poder ver distintos modos de la resonancia magnética, que no son modos, son ventanas. ¿Listo? Entonces, acá un poco de revisión neuroanatómica. Es mucha más bonita, es más agradable a la vista, más detallada. Entonces, efectivamente sí, acá tenemos un corte axial, pero a diferencia del TAC, como que no tendríamos que hacer tanto como imaginación, ¿no? Acá, ¿qué vemos? Como el espacio. Los ventrículos laterales, y sabemos que son porque están como hipointensos. Exacto. ¿Esto qué sería acá? El caudado, y lo estamos viendo más intenso. Hipointenso, isointenso. Pero ahí, ¿cómo lo están viendo? Como isointenso, sí, podría ser. Entonces, sucede algo muy interesante con la resonancia magnética. O sea, yo sé que cada uno aprende de su forma, pero yo les había dicho que hay una sustancia gris, ¿cierto? Hay somas de las neuronas, el cuerpo de las neuronas, y tenemos un montón de axones. Y resulta que en la resonancia magnética, en una de sus ventanas, logramos de hecho ver bastante bien eso. Corticalmente vemos los somas de las neuronas, se ven más opacos, se ven más oscuros. Y todo lo que es blanco es esta vaina mielina, o sea, y ahí están pasando todos esos axones, ¿sí o no? ¿Listo? Entonces, acá vemos los distintos cortes para que repasen las estructuras, pero lo dicho, tenemos 3 ventanas en general, pero realmente hay más y hay distintos modos. Por ejemplo, en el ACV, en el específico en el isquémico, utilizamos algo que se llama la difusión. Bueno, hay bastantes modos, pero en general son estos: el T1, el T2 y el PLE. Entonces, lo mismo, quería que repasaran esto. Nosotros tenemos materia gris, que es por allá donde está el cuerpo de nuestra neurona. ¿Listo? Pero también tenemos estos axones. ¿Listo? Y eso se le llama materia blanca. Y es justamente lo que vamos a ver en cada corte, pero con unas connotaciones. Entonces voy a ocultar esto. Esto es una resonancia magnética en un T1. ¿Y yo cómo sé que es un T1? Porque, como les digo, acá pues siempre les digo de esta forma: lo que es gris, y lo que es blanco, ¿sí? Corticalmente. Si ven que se ve más hipointenso, y acá se ve pues más hiperintenso. ¿De acuerdo? Entonces es la forma en la que uno logra diferenciarlo como fácil. ¿Listo? Eso es un T1. Si les queda claro el T1, es más fácil diferenciar el T2 y el PLE. Entonces ya sabemos que el T1 básicamente es como una representación casi como de fotocopia de lo que debería ser el cerebro. Una corteza con somas. Y tenemos unos axones que es materia blanca. ¿Queda eso claro? ¿Sí? Súper bien. Entonces pasemos al T2. Y en el T2 pasa completamente lo contrario. Acá la materia blanca, ¿cómo está? Sí, como negra. Entonces, pues, para que tenga sentido lo que les decía, pues ahí se invierte, ¿no? Lo que es blanco es gris y lo que es gris es blanco. ¿Listo? Esa es la diferencia. Entonces, si nos vamos corticalmente, lo vemos tal cual. Se ve más bien hiperintenso, ¿cierto? Pero todo lo que es materia blanca se ve supremamente hipointenso. Y de ahí la diferencia más importante para saber si es un T2 y un PLE. El T2 es una ventana en la que podemos ver líquido. ¿Y ustedes cómo están viendo el líquido? Se está viendo hiperintenso, ¿sí o no? ¿Listo? Un PLE ven las mismas características, y es que la materia gris se ve blanca, toda esta materia blanca
está, de hecho es hipointensa, está gris, pero no en líquido. Esa es la gran diferencia entre un T2 y un flare. Uno es para ver líquido y el otro no logra divisar el líquido. ¿Listo? Entonces, sí queda claro, que no se confunde bastante con eso. Sí. Sí, pero hay qué color de la isquemia de la hemorragia también va a cambiar. Sí, obviamente vamos a hablar de los signos. Pero, por ejemplo, si yo veo en los ventrículos una hiperintensidad, Pues te la de probablemente sea un T2, ¿sí o no? Y además veo igual digamos, ¿cierto? Lo que es la materia blanca, la veo también gris. Que yo veo una hemorragia acá, o una isquemia acá, puede pasar, ¿cierto? La puedo ver justo acá, pero en general el corte pues me lo dice bastante, ¿no? Un T1, pues lo que les decía, es prácticamente el néter ahí. Y la diferencia del flare es que yo no estoy viendo líquidos. Esa es la gran diferencia. Esas son las tres ventanas principales de la resonancia magnética. Sí, quedó claro. ¿Cuál de las tres es la que se debería usar? Bien. Porque hay unas cosas que yo voy a ver con una y hay unas cosas que voy a ver con otra. Por ejemplo, ahorita creo que lo van a ver, la hidrocefalia es como este cúmulo, ¿cierto?, de líquido cefalorraquídeo. Si yo quisiera ver, no sé, si por alguna razón se estuviera saliendo ese líquido cefalorraquídeo, ¿cuál me gustaría ver? Un T2. Pero eso te sale todo al tiempo. O sea, tú tomas una resonancia magnética y te sale tu T1, tu T2 y te sale el flare. Y tú en el computador vas cambiando el modo. No es como que yo solo mande un T2 o solo mande un flare. Entonces, la respuesta es depende de lo que yo quiera encontrar, lo voy a ver. Pues, ¿cómo así? Pues la puedo ver mejor en un T2. Pero hecho una hidrocefalia se puede ver desde un TAC porque los ventrículos se ven supremamente ensanchados. Pero pues probablemente sea mejor orientarme con un T2 porque pues el cerebro estaría lleno de líquido. Si quieres, de hecho yo les tenía por acá, ya vamos allá. Esto es una hidrocefalia. Entonces, esto es una resonancia magnética, ¿sí o no? Sí. Es un T2. ¿Por qué esto no es un flare? Porque estoy viendo líquido. Entonces mira, acá estoy viendo una hidrocefalia y sí, se me es más útil tal vez verlo en un T2 porque veo los ventrículos supremamente grandes y adicionalmente están llenos de líquido. Pero realmente es un estudio supremamente comparativo porque podríamos verlo, por ejemplo, ¿cuál es? Todo está como gris, de hecho, ¿cierto? Pues de hecho todo está gris, esto sería realmente más un flare. El flare tiene unas características más específicas, pero ahí lo importante es que la materia blanca debería ser blanca. Si no se ve blanca esa vaina, entonces es otra cosa. Y mira, ahí realmente no estamos viendo líquido, pero es exactamente el mismo paciente, solo que me salieron los reportes a tiempo. Entonces, de ahí la importancia que a la hora de hacer un diagnóstico uno hace una confrontación de ambas cosas. ¿Listo? Bueno, entonces, la isquemia, o sea, yo no quiero confundirlos acá, pero la isquemia se va a ver sobre todo en una ventana que se llama difusión. Si les preguntaba, doctor, ¿cuál es la mejor ventana en una resonancia magnética para ver la isquemia? La respuesta es difusión. La difusión, lo dicho, es un modo de esa resonancia magnética. En el caso de las difusiones, las isquemias se ven hiperintensas. Eso es lo que quería dejarles. Porque pues es realmente un tema un poco más como avanzado, sobre todo yo creo que para sus rotaciones clínicas que lo vayan conociendo, pero lo dicho, en ese modo específico que es difusión, que no es ni T1, ni T2, ni T3, si ven ya cómo nos empezamos si me entienden, como a complicar, porque hay muchos modos y en cada modo las cosas se pueden ver de una forma distinta. Pero importante, sepan que uno lo ve en una difusión y que las isquemias suelen verse pues hiperintensas en general en esa ventana. Ya, solo quiero que sepan eso. Pero en general, quedémonos con nuestra estructura mental de lo que es un T1, de lo que es un T2 y de lo que es un flare. ¿Listo? Listo. Entonces, acá vamos a empezar. Esto sí, préstenle muchísima atención porque les pueden salir estas preguntas. Entonces, vamos a empezar a hablar de la enfermedad de Wilson. La enfermedad de Wilson es una alteración de ¿qué? ¿Alguien sabe de qué? De cobre. Sí, de hecho son unas mutaciones, creo que en los transportadores de cobre en el retículo plasmático, por allá, celularmente. Y van a tener una clínica muy particular, no solamente imagenológicamente, sino también al examen clínico. Se van a ver algo que son los anillos de Kaiser y Fletcher, no sé si les hablaron de ello, ahorita pues sí que nos los mostramos, pero también, sí, ya los vamos a ver. Pero pues estamos en neuroimágenes, y en neuroimágenes, muy curiosamente, en el encefalo se va a ver como pandas, literalmente.
Entonces, acá lo que están viendo son, ¿cierto? Acá tenemos, tenemos los dos ojitos y miren acá como las orejitas, ¿sí? Entonces, acá una pregunta interesante que tal vez ahorita les podría salir en el simulacro es estos anillos de Kaiser y Fletcher que son en los ojos, ¿cierto? Y que tuviera la clínica una enfermedad de Wilson, que pues tenía alteraciones hepáticas, bueno, en general, etc. Pero que pum, les mostraron esto. Entonces repasen mucho los signos neuroradiológicos, ¿ok? Entonces, enfermedad de Wilson, ok. Lo siguiente son los tumores hipoficiarios. Entonces, lo mismo, acá un poco como complejo, pero hablemos por ejemplo de esta imagen. ¿Esta imagen es un TAC o es una resonancia? Es una resonancia. ¿Es un T1, es un T2, es un TAC? Tómense su tiempo. ¿Cómo está la materia gris o la sustancia gris? Está gris, ¿cierto? Versus la blanca que se ve un poco más clarita. ¿Listo? Entonces es un T1. Entonces, algo muy que suele pasar bastante son los tumores hipoficiarios. Y en específico los tumores hipoficiarios evidentemente pueden tener una clínica hormonal, pero depende del tumor que esté sucediendo ahí. Porque pues ustedes saben que está la adenohipófisis, la neurohipófisis. Y pues tiene eso, un control hormonal, pues básicamente casi de todo el cuerpo, ¿cierto? Distintas funciones. Pero lo importante es que por acá está pasando el quiasma óptico. Y la clínica, digamos, acá lo que están viendo son, digamos, los distintos campos visuales, las radiaciones ópticas, como todo el recorrido, digamos, de la visión. ¿Listo? Y acá lo que vemos en el número 4 es justamente donde está el quiasma óptico. Y en el quiasma óptico se puede ver oprimido por un tumor hipoficiario. Entonces, si nos vamos al número 4, lo que tendría el paciente es una hemenopsia bitemporal, es decir, de los dos campos temporales. Entonces, la clínica sería un paciente con una hemenopsia bitemporal, ¿cierto? Y les toman una neuroimagen y miren cómo ven eso, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia de haber tenido como clara más o menos la neuroanatomía anteriormente para diferenciarla. Eso ahí está como raro, pero también la clínica les ayuda. Eso también quería dejárselos en claro. La hidrocefalia, que muy bien la estábamos hablando. Entonces hay muchísimas formas de clasificar la hidrocefalia. Una es comunicante, otras no comunicante. Hay unas que hablan de presión normal, etc. Hay muchas formas de clasificarla. Pero lo más importante de las hidrocefalias que yo quiero que se llamen es que los ventrículos están bestialmente grandes. O sea, muy grandes. O sea, como que estas son imágenes en generales, pero ustedes pueden ver a veces con los pacientes los ventrículos prácticamente como si fueran todo el cerebro. Eso es una hidrocefalia, que de hecho la hidrocefalia de presión normal en específico tiene una clínica, tiene una marcha específica. ¿Saben cuál es esa marcha? Hay una marcha muy clara de los pacientes con hidrocefalia de presión normal. Es la marcha magnética, ¿ok? Que están como todo el tiempo pegados al piso. ¿Listo? La marcha magnética. Es muy característica de estos pacientes. ¿Listo? Lo otro es la agenesia del cuerpo calloso. Puede suceder que no se forme un cuerpo calloso. Entonces, pues literal, acá vemos muy bonito un paciente con su cuerpo calloso. Entonces, lo he dicho, acá está la rodilla, el cuerpo, el esplenio, el cuerpo calloso, muy bien, pero acá no vemos absolutamente nada. Normalmente, estos pues son trastornos congénitos y algo interesante es que pues en esas épocas de la vida hay una neuroplasticidad impresionante, es decir, la capacidad de las estructuras nerviosas de suplir funciones que no les corresponden. Entonces los pacientes pueden tener cierta clínica, pero muchos de hecho no, pueden ser un hallazgo incidental, pero que lo sepan que el cuerpo calloso podría faltar. De hecho ahí está pasando algo interesante por acá, también en la imagen, ¿cierto? Pero pues describámoslo radiológicamente. Esto acá sería una hiperintensidad, una isointensidad, una hipointensidad. Eso sería una hipointensidad. Por alguna razón, básicamente ahí el lóbulo occipital está como cavitado. Pero bueno. Listo. Esto, de hecho, a mí me lo preguntaron el semestre anterior. Me preguntaron el neurodengue. Entonces el neurodengue, en general, se van a ver como unas donitas, unas rosquillas en lo que viene siendo el tálamo. Eso en general. Pero entonces, ahorita de hecho les estaba hablando de que esta pregunta, de hecho, a mí se me hizo bastante compleja, pero uno las puede sacar por clínica. Entonces voy a intentarles, pues no soy el más experto en enfermedades infecciosas, pero pues un paciente que pueda melgar hace, no sé, una semana. ¿Por qué melgar será importante? Por los mosquitos tropicalmente. ¿Listo? Vuelve acá a Bogotá, puede ser, o sigue en melgar y empieza, no sé, a presentar fiebre,
meninquismo puede ser también, ¿cierto? Entonces, rigidez local, Kernel, Brunzinski, el signo de Joule, etc. ¿Listo? Y le toman una neuroimagen. Y justo en la neuroimagen encuentran esto. Entonces, de ahí que se puedan ayudar, que es un neurodengue, pero la idea es explicar de esto. Ahí está el puntero para los que están habitualmente. Entonces, pues son como unas rosquillas justo en el tálamo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Eso es un neurodengue. ¿Ok? El diagnóstico es neurodengue. Neurodengue. Sí. O dengue. Pero pues yo diría neurodengue porque se le están necesitando neurodengue. También podría ser encefalitis por dengue. Neurodengue, encefalitis por dengue. O únicamente dengue, ¿no? Porque el paciente en general lo que tiene es dengue. Pero mientras digan que este paciente tiene dengue y no lo tienen como en el, no sé, en el estómago, todo va a estar bien. ¿Listo? Ahora sí, la famosa neurocisticercosis. Entonces, esta tiene una clínica. Dime. A ver, si te preguntaran cuál es el signo radiológico, ¿tú qué responderías? Entonces, pues esto el signo de la rosquilla y eso me lo inventé yo. Para aclarar, me lo inventé yo para ustedes. ¿Listo? O sea, es dengue. No, el profesor en clase sí dijo que eso no era doble. Sí. No sé si ya lo dijo, pero sí. ¿Se lo digo? No sé, sí lo dijo. Pero pues ese es el nombre que no le da el signo. Lo importante es el diagnóstico. ¿Sí? Esa es la forma en la que ustedes logran pues diferenciar cómo se las estructura. Normalmente les van a preguntar es cuál es el diagnóstico. Y espero que no pongan pues doble tono. Sino digan dengue. El paciente tiene dengue. ¿Listo? Entonces, ahora hablemos de la neurocisticercosis. Entonces, ¿qué imagen es esta? ¿Es un TAC? ¿O es una resonancia magnética? Es una resonancia. ¿Es un T1? ¿Es un T2? ¿O es un T3? Es un T2, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede con la neurocisticercosis? Uno logra ver dos cosas, sobre todo en la resonancia magnética. Acá están viendo literal el bichito. Y alrededor de él está la cavitación que genera el bichito, básicamente. Son como esas dos cosas. Vemos una hiperintensidad, ¿cierto? Que es el bichito. Pero también vemos lo que vendrían, no, una hipointensidad, que es lo negro, ¿ok? El bichito, esto acá, ¿cierto? Y está rodeándolo una hiperintensidad, pues asociado también al edema o al proceso inflamatorio que está causando el bichito. Pero pues importante también la clínica del paciente, ¿no? Lo que les decía, o sea, yo sé que siempre les dicen correlacionar con la clínica, pero es fundamental que lo hagan, porque podrían no tener una clínica infecciosa y más bien fuera un TAC. Entonces, ¿será que simplemente fueron calcificaciones y está teniendo un montón de convulsiones? Difícil. Y en la realidad es muy difícil, o sea, en la realidad, pues por eso, literal, hay gente que es neuróloga o radióloga. ¿Listo? Pero lo importante, la neurocisticercosis, se ve el bichito encapsulado y al lado como estas hiperintensidades. ¿Listo? Bien. Ahí yo lo puse en inglés porque no tengo ni idea de cómo se escribe en español. Con I no. No tengo, la verdad, ni la menor idea, por eso se los puse en inglés. Y pues ya es todo. Seguiría el simulacro. Pues sé que ha sido una jornada bastante densa. Entonces, pues recuerden, lo importante, la mitad de la pregunta en neuroimágenes, es decir, qué tipo de imágenes, qué corte, ¿cierto? Si es axial, bueno. Y pues probablemente el diagnóstico. ¿Listo? Son esas tres cosas. Entonces,